y en la resolución 3, página 13, vemos el concepto del marco conceptual. ¿Qué es lo que es el marco conceptual? Primero que todo, no es una norma internacional contable. El marco conceptual, ¿no es cierto?, es distinto a una NIC SP. El marco conceptual, ¿no es cierto?, nos da las bases para, ¿no es cierto?, para lo que viene a continuación. Y entonces transita por los conceptos de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingreso, de gasto. Habla de los métodos de reconocimiento de un activo y de un pasivo, de las mediciones que se requiere, ¿no es cierto?, para cada una de las partidas. Y entonces, después nace entonces la NIC 1, que es la preparación y presentación del estado financiero. Entonces, primero que todo, no es una norma internacional contable, el marco conceptual. El marco conceptual nos señala, ¿no es cierto?, de la hipótesis fundamental en una municipalidad es gestión continuada. Gestión continuada es similar a empresa en funcionamiento. ¿Qué quiere decir empresa en funcionamiento? En NIC, Norma Internacional Contable. Quiere decir que una empresa, para elaborar y presentar estado financiero bajo NIC, es que debe cumplir la hipótesis fundamental. ¿Y cuál es? Empresa en funcionamiento. Entonces usted nunca va a ver, ¿no es cierto?, una empresa que transa en bolsa, que emite estado financiero bajo NIC, IFRS, si no hay un compromiso de continuidad. El compromiso de continuidad lo da el directorio o los dueños de la compañía. Bueno, ya sabemos que la municipalidad, ¿no es cierto?, es gestión continuada, es decir, empresa en funcionamiento, ¿no es cierto?, permanente. No existe riesgo de quiebra en una municipalidad. Lo que hay es un déficit, ¿no es cierto?, y un reacomodo. Y por eso, ¿no es cierto?, usted ve que los alcaldes reciben la municipalidad con déficit. Y después, ¿qué es lo que hacen? Bueno, se apretan el cinturón y vuelven a números positivos. Y después otra administración, déficit, y después otra administración, número positivo, y ese es el juego. Ahora, lo normal es que todos dejen equilibrado el dinero en la municipalidad y no déficit. ¿Por qué? Porque eso le hace daño al contribuyente. Recuerde, la municipalidad administra recursos provenientes del presupuesto de la nación y también, ¿no es cierto?, presta servicio y genera ingresos, pero, ¿no es cierto?, no es significativo. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi permiso de circulación, ese dinero llega a mi municipalidad, ¿no es cierto? También puedo elegir otro lugar municipal donde yo deseo que ese pago llegue. Entonces, yo puedo sacar mi licencia de conducir en una municipalidad que me ofrece en el mismo día y no esperar una municipalidad que me ofrece 3 meses, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones son importantes en la recaudación para tener los ingresos necesarios. Entonces, el marco conceptual es distinto a la una NIC SP. La entidad contable, en este caso, es la municipalidad. La entidad contable, en este caso, es la municipalidad. Aquí.
ya, en la municipalidad, la entidad. Objetivo y usuario de la información financiera. Esto está en la página 13. Los objetivos de la información financiera de las municipalidades son proporcionar información que sea útil para los usuarios de los estados financieros a efectos de rendición de cuentas y toma de decisiones. Entonces, objetivo y usuario de la información financiera. Entonces, el objetivo de la información, ¿no es cierto?, es proporcionar información que sea útil para los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? Ya dijimos, la propia Contraloría, el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, los sindicatos, el votante, el ciudadano, las organizaciones no gubernamentales, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la DIPRES, y en general todos somos los usuarios de la información que elabora la municipalidad. ¿Y por qué? Por los conceptos que habíamos hablado, por el tema de la transparencia. Los principios contables, ¿no es cierto? Los principios contables están en la página 16 del marco conceptual para el sector público en la resolución 3. Entonces ahí, como yo le decía, gestión continuada. Eso indica entonces que, ¿no es cierto?, se presume, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la municipalidad por tiempo indefinido, conforme a la ley u otra disposición de su creación. Entonces, el riesgo de quiebra no existe. Sin embargo, cuando una municipalidad tiene déficit, el periodo de cobro, ¿no es cierto?, de los proveedores se hace infinito. Entonces, el mejor ejemplo es las empresas que vendieron, ¿no es cierto?, a la farmacia popular de Recoleta, ¿no es cierto?, vendieron productos y la municipalidad aún no paga. Están demandados, ¿no es cierto? Y las consecuencias son que estas empresas privadas que le vendieron a la municipalidad al remedio, hoy están en riesgo de quiebra. Es como en cualquier empresa privada, si usted presta un servicio y no cobra, es una plata que no tiene y coloca en riesgo la continuidad de la empresa. Entonces, eso es importante en norma internacional contable porque vamos a ver, ¿no es cierto?, la definición de activo. Un activo es el cual se tiene el control, obedece a sucesos pasados y genera flujo, y es probable que llegue a la entidad. Esa definición no se está cumpliendo en esta empresa. Ese flujo futuro que se debe llegar a la entidad no está llegando. Entonces, para la norma internacional contable, ese es un gasto. Y si la empresa privada lleva gasto, esta cuenta por cobrar, entonces todos los indicadores financieros caen y entonces hace insolvente la continuidad de la compañía. Hace insolvente, nadie le va a prestar dinero, por lo tanto la continuidad de empresa en funcionamiento, entonces está en riesgo y eso trae consecuencias. Sin embargo, la municipalidad, dado su naturaleza, ¿no es cierto?, el riesgo de quiebra no existe. Entonces ahí hay un tema. Entonces, los principios contables, ¿no es cierto?, es la gestión continuada, el devengo, la imputación presupuestaria. Luego tenemos las características cualitativas de la información financiera, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características cualitativas? Bueno, la relevancia, la representación fiel, comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad, verificabilidad. Esas son las características cualitativas de la información financiera.
Los criterios adicionales, ¿no es cierto?, a la información financiera. Bueno, los criterios adicionales, ¿no es cierto?, son la materialidad o importancia relativa, costo-beneficio, equilibrio entre las características cualitativas, la entidad contable, en este caso la entidad contable es la municipalidad. Los elementos de los estados financieros son, ¿no es cierto?, los elementos de los estados financieros son los activos, los pasivos, el patrimonio, el ingreso y gastos patrimoniales, ingresos y gastos presupuestarios. Entonces, los elementos de los estados financieros, los criterios de valoración, de acuerdo al marco conceptual, los criterios de valoración, eso está en la página 23. Luego, en la 24, que tenemos el costo histórico, los criterios de valoración para activo y pasivo, ¿no es cierto? Aquí tenemos activo y pasivo. ¿Verdad? Ahí tenemos criterios de valoración para los activos y pasivos. Para los activos tenemos el costo histórico, el valor de mercado, el costo de reposición, el precio de venta neto. Tenemos valor de uso. Entonces, y para los pasivos tenemos el costo histórico, el costo de cumplimiento, el valor de mercado, costo de liquidación y precio justo. Entonces, el valor de mercado es el importe por el que puede ser pagado un pasivo entre las partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Esos son conceptos de mercado. Entonces, no podemos olvidar entonces que la NIC SP recogen conceptos de mercado y entonces interactúan con la información contable. Entonces, habíamos conversado en el primer curso, ¿no es cierto?, que la Contraloría, a través del artículo 98 de la Constitución, es la encargada, ¿no es cierto?, de llevar la contabilidad general de la nación. Así entonces, es importante eso. Luego vemos cómo nuestra Contraloría emite, ¿no es cierto?, la resolución 16 para las empresas del Estado y después emite la resolución 3, ¿no es cierto?, para el sector municipal. Y eso es lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué es el marco conceptual? Bueno, lo que ya dijimos, ¿cierto? Y volvemos a decir, es un conjunto de objetivos y conceptos que sustentan la información financiera de las entidades del sector público. Facilita el desarrollo y aplicación de las normas específicas. ¿Cuáles son las normas específicas? Bueno, instrumentos financieros, en bienes de uso, intangibles, beneficio a los trabajadores, propiedades de inversión, la existencia, ¿no es cierto? Y incrementa la confianza en la contabilidad general de la nación, el marco. Permite al usuario una mejor comprensión de los estados financieros, el marco. No establece requerimientos normativos particulares para la información financiera de las entidades del sector público. Sin embargo, puede proporcionar orientación en ciertos aspectos de la información financiera no contempladas en las normas. Entonces, estos son los, ¿no es cierto?, la normativa, estos son ¿no es cierto?, las normas específicas, los instrumentos financieros, los anticipos de fondos, las existencias, los bienes de uso,
activos intangibles, propiedades de inversión y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, la resolución 3, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, donde habla de la normativa y comienza con los instrumentos financieros. Yo les decía que la estructura de la normativa es el concepto, los criterios de valoración al inicio, valoración posterior, y algunas definiciones y su revelación, y termina finalmente con el tema de la referencia. Esa es la estructura de una normativa contable para el sector municipal. Entonces, un instrumento financiero, ¿no es cierto?, que está en la resolución 3, en la página, ¿no es cierto?, 31, señala que el costo, que el valor inicial de un instrumento financiero es a valor razonable más los costos de la transacción. La valoración posterior de un instrumento financiero, por ejemplo, una cuenta por cobrar, es a costo amortizado. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que el valor futuro del instrumento financiero usted lo trae a valor actual, a una tasa de interés, ¿no es cierto?, explícita. Entonces, ese es el valor del instrumento financiero a valor actual. Entonces, a una tasa de interés efectiva. Entonces, supongamos que nosotros, un instrumento financiero que vence, ¿no es cierto?, en 180 días. Bueno, aquí el valor futuro, ponte tú que sean 10 millones. Ahí. Bueno, pero estamos aquí en diciembre del año. Bueno, la norma me dice que traiga este valor a valor presente. Y esto va a ser igual al valor futuro, ¿no es cierto?, dividido por 1 más i elevado a n. Eso es lo que está diciendo la norma. Entonces, ponte tú que sean 9 millones y medio. 9 millones y medio. Entonces, esa diferencia de 500.000, usted lo reconoce en resultado. Y entonces el instrumento financiero en el balance queda a un valor de 9 millones y medio. Y la diferencia, usted lo reconoce en resultado. Eso. Entonces, la existencia también, ¿no es cierto?, de acuerdo a su resolución 3, dice que se reconoce al costo, siendo el costo el precio de adquisición, flete, seguro, impuestos no recuperables, derechos arancelarios, hasta puesto en bodega, menos descuentos comerciales. Ese es el costo al inicio de la mercadería. Pero yo vendo mercadería, y a diciembre la medición posterior de la mercadería es al monto menor entre el valor contable y su valor realizable neto. Entonces, si el valor realizable neto es menor al valor contable, debo reconocer una pérdida de valor de la mercadería. Entonces, ¿eso dónde está? ¿Dónde dice eso? Bueno, en la página 45. Entonces, yo lo estoy llevando a usted al manual para que usted me siga y vaya chequeando que lo que estoy diciendo está escrito. Entonces, en la página 45 tengo la valoración de la existencia inicialmente. La existencia se valorizarán a su costo de adquisición o el costo de producción en el momento del reconocimiento. El costo de la existencia comprende todos los desembolsos derivados de su adquisición, conversión y otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual. Esos costos de conversión es cuando usted compra, ¿no es cierto?, insumo y lo elabora, le coloca el frasquito, le coloca la etiqueta, lo tapa y le pone una cajita y todo eso, listo para ser vendido.
Esos son nuestros valores, costos en proceso. En el párrafo 47 de la página 46, el costo de adquisición comprende el precio de compra, incluyendo los impuestos de importación y otros aranceles, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales y suministros, menos los descuentos comerciales. Entonces, la propia resolución me da los ítems que forman parte del costo de la mercadería, y no más que eso. No hay más espacio para agregar costos al inicio de la mercadería. Entonces, los costos de producir de la existencia comprenden aquellos directamente relacionados con las unidades producidas o la prestación de servicios, tales como la mano de obra directa y costos indirectos, variables o fijos en los que se haya incurrido. Esos son conceptos de mercado. Por lo tanto, no puedo ignorar el costo de producir un producto. No puedo alterar los costos. Eso es importante entenderlo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, en la existencia tenemos una valoración inicial, una valoración posterior, ¿vale? Entonces, si el valor contable es mayor que el valor realizable neto, tengo que hacer un ajuste, reconociendo, ¿no es cierto?, una pérdida en el estado de resultados y rebajando el monto de las mercaderías. Ahora, si usted se va al manual de procedimientos contables, ahí va a tener el código de la cuenta y la denominación y la contracuenta. Y ya estamos. Así trabajamos con el manual de la resolución 3 y con el manual de procedimientos contables para que usted trabaje. Y si tiene duda, le agrega entonces el catálogo del nuevo plan. Y estamos. Y vamos dándole ahí, ¿no es cierto?, trabajando con 100% de eficiencia. Con 100% de eficiencia. Nosotros tenemos que superar la actividad contable, mejorando los niveles, los estándares en el registro contable. Ahí hay un problema. Cuando uno audita una corporación o una municipalidad, uno ve que hay mucho malas imputaciones, y eso es ineficiencia contable en el registro contable. Entonces, desconocimiento contable, poco estudio contable, ¿no es cierto? No uso de los manuales. Y aquí hay que usar los manuales. Desde ahora en adelante, usar los manuales, leer mucho, aprenderse, ¿no es cierto?, los conceptos y luego su aplicación. Entonces, la existencia, los bienes de uso, lo mismo, los bienes de uso lo vamos a encontrar en la página, los bienes de uso, ¿no es cierto?, está en la página 49. Entonces, en la página 49, ¿verdad? Ahí los bienes de uso. ¿Y qué son los bienes de uso? Bueno, son activos tangibles, muebles, inmuebles que controla la municipalidad. Son depreciables y la depreciación es por componente. ¿Cómo? Es por componente. En la normativa 60820 no era por componente. Ahora sí. Bueno, ya vamos a llegar ahí, pero le voy a responder la pregunta. Cuando uno se encuentra con muchos errores de imputaciones de años anteriores y no fueron corregidos, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, fácil, ¿no es cierto? En nuestra resolución 3, usted va a la página errores, ¿y qué le dice? Los errores de periodos anteriores se corrigen, anote esto,
se corrigen en los saldos iniciales en la cuenta resultado acumulado. Resultado acumulado es una cuenta patrimonial. Por lo tanto, todos los errores, una vez que usted lo identifica, lo registra, ¿no es cierto?, en la cuenta resultado acumulado, en los saldos iniciales, en el periodo en que encuentra el error. Estamos en el 2021 y usted sabe que al 1 de enero las partidas identificadas con error, bueno, corrige eso. ¿Contra qué cuenta? Contra la cuenta de resultado acumulado en los saldos iniciales. Ahora, como uno no puede volver, estamos en noviembre, si uno no puede volver al 1 de enero, bueno, lo hago ahora. No hay otra solución, salvo que le autoricen accesar, ¿no es cierto?, a enero y ajuste ahí. Le permiten por una vez, un par de minutos y después cierran y volvemos a la normalidad. Y si no se le permite, entonces corrige ahora. Recuerde, los balances son comparables, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces usted va comparando mes con mes, año con año. ¿No es cierto? Esa es la técnica. Así que recuerde, los errores de periodo anteriores se corrigen en la cuenta resultado acumulado, en los saldos iniciales, en el momento en que usted encuentre el error. Estamos en noviembre del 2021. Punto. Ahora, eso es un error, ¿vale? Ahora, si yo tengo un error del periodo, no pasa nada. Usted corrige dentro del periodo y entonces el 31 de diciembre la cuenta está corregida. Entonces, los bienes de uso, vamos a hablar mucho de los bienes de uso, vamos a hacer ejercicios prácticos sobre esta situación. Entonces, los bienes de uso son depreciables y la depreciación es por componente. Pero vea usted esto, mire, atención con esto. Los bienes de uso, en la resolución 3, señala de que se reconocen en inicio al costo. Pero entonces, ¿cuál es el costo de un bien de uso al inicio? Eso está en la página 51. Arriba, ¿no es cierto?, en el encabezado. Un elemento de bienes de uso que cumplen las condiciones para ser reconocido como un activo se medirá por su costo. ¿Cuáles son los elementos del costo? En el párrafo 15, letra A a la C. Los elementos del costo. Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento comercial. Todos los elementos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que puedan operar de la forma prevista por la municipalidad, tales como costos de traslado, costos de instalación, entre otros. El valor en la letra C, esto es importante, el valor actual de los costos de desmantelamiento y la rehabilitación del lugar donde esté ubicado el bien de uso, siempre que la obligación se haya establecido mediante una norma legal, pero, ¿no es cierto?, o contractual, debiendo reconocerse una provisión de acuerdo a lo establecido en la norma de provisiones. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Un reconocimiento al inicio de un bien de uso, donde hay, ¿no es cierto?, un valor futuro que desembolsar. Sin embargo, yo en el costo al inicio del activo lo debo reconocer a valor actual. ¿Cómo será eso? Interesante, ¿no es cierto? Bueno, vamos, como dicen por ahí, a cómo se hace. ¿Cómo se hacen las cosas? Vamos a ir, yo los voy a invitar cordialmente, están todos invitados. Vamos a ir a nuestro Excel. Vamos a ir, yo les voy a compartir pantalla una vez que tenga mi Excel a disposición.
Ahí vamos. Entonces, vamos a ampliar esto. Ahí. Se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve o no se ve? Se ve, dice. Sí, se ve correcto. Gracias. Ya. Supongamos que nosotros, ojo, estamos en la página 51, ¿ya? Esto es bien de uso. Bien de uso. ¿No es cierto? Si usted quiere página, ¿no es cierto? 51. Ahí estamos. Entonces, vamos a escribir aquí los bienes de uso. Entonces, va a ser igual. Supongamos un bien. Este va a ser un ejercicio de esta manera. Esta es una antena, por ejemplo. ¿No es cierto? Este es una antena que la municipalidad va a, ¿no es cierto?, instalar en la comunidad, por ejemplo, para darle mayor rendimiento a la internet de la comunidad, así todos tengan una banda, ¿no es cierto?, competitiva. Ese es como el ejercicio, ¿vale? Entonces una antena. Pero yo no soy dueño del cerro. El cerro, el dueño es un privado. Entonces hago un contrato con ellos por 10 años, ¿vale? Por 10 años. Entonces, por 10 años yo espero proveer de banda, ¿no es cierto?, a todo mi territorio a través de esta antena. Insisto, yo no soy dueño del terreno, entonces tengo un contrato con ellos, ¿no es cierto?, por 10 años de arrendamiento. Perfecto. Entonces, pero la antena, una vez que yo la instalo, en el año 10 la debo desinstalar, ya desinstalar. Entonces eso se llama cierre del proyecto. Entonces tengo un costo sobre este valor. Entonces, y tengo que entregar, ¿no es cierto?, el cerro sin la antena, sin el hormigón, y además debo reconstruir el terreno con arbolito y todo eso, ¿vale? Ese es el ejemplo. Entonces, primero entonces vamos a ir el precio, ¿no es cierto?, el precio de adquisición. Precio de adquisición. Ahí. Vamos a ir en orden más o menos. Aranceles de importación. Ahí. Impuestos indirectos. Ahí. Costo de traslado. Ahí. Y bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, el monto, ¿no es cierto? Cierre, vamos a señalar, cierre de la
cierre y entrega del terreno. Y por supuesto los descuentos comerciales. Y ahí tenemos entonces el costo total, costo inicial del bien de uso. ¿Vale? Entonces ahí estamos siguiendo la regla del bien. Entonces supongamos que aquí sean 1 millón. Aquí sean 50.000. Aquí 30.000. Aquí 150.000. Aquí esto va a ser 0. Y este precio no lo sabemos. ¿Por qué? Porque el cierre y entrega del terreno es a valor actual. Entonces, ahí. Todo este ejercicio para que usted esté tranquilo. Yo lo grabo y se lo envío después al término del curso. Entonces, aquí tengo en el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces aquí tengo el periodo. Ahí. Aquí lo vamos a ir construyendo entre todos. Si ustedes me ayudan. Estamos. ¿Vale? Entonces, ojo con esto. Este es determinación de un bien de uso, ¿no es cierto? Que en el año 10 tiene que entregar el terreno en condiciones óptimas. Pero en el año 10, ¿no es cierto?, el monto a desembolsar es de, ponte tú, 300.000. 300.000. Eso es lo que tiene que desembolsar. Ahí. ¿Vale? Entonces, en el periodo 1. Entonces, esto es valor presente. Ahí. Ahí. Aquí tenemos los intereses. Y acá, ¿no es cierto?, el valor presente. Igual. Ahí. Ese es más o menos el cuadrito que necesitamos desarrollar. Ya. Entonces voy a... Ahí sí. Ya. Entonces, ¿cuánto es el valor futuro? 300. Entonces, supongamos aquí que la tasa de descuento. ¿Cuánto? Supongamos, a mí me gusta mucho el 5. Ahí. Ahí. El 5%. Entonces tengo que traer a valor futuro
¿no es cierto?, en el año 10, los 300 para el año 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ahí. Entonces, piensen en el valor actual. Entonces, vamos a ir a la fórmula, ¿no es cierto? ¿Cuánto es en el ya, vamos a usar el BA, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la tasa de descuento? 5%. Del año 10 al año 0. ¿Cuánto es valor futuro? 300. ¿Cuánto es? 184, 174. ¿Estamos? Estamos. Entonces, ahí veamos si me resulta. Ahí. Vale. Entonces, en el año 1, entonces, vamos a hacer la misma ecuación. Aquí está. Estamos ahí. Aceptar. Y entonces, de ahí, no, ¿cuánto es eso? 5%. El número ya, el 10, ahora vamos a ocupar el 9 y el monto son los mismos 300. Y entonces, ahí, y estamos. ¿Vale? Entonces son 193. Y si usted ve, ¿no es cierto?, los intereses en este periodo va a ser igual, este interés va a ser igual a este monto menos este monto. Y estamos. Ahí. Entonces, ahora vamos a calcular, y así sucesivamente, vamos a calcular, ¿no es cierto?, al 5%, 9, ahora me quedan 8 periodos, el monto es el mismo. Entonces, ¿cuánto es eso? Ahí, 203. Y los intereses va a ser igual a este monto menos este otro. Y ahí, entonces, acá, usted ahora va a empezar a anotar, ¿no es cierto? 5%, ahí, periodo 8, 7, y aquí tengo 800. ¿No es cierto? ¿Cuánto es eso? 213, 204. ¿No es cierto? 213 en 204. Y ya, y 6 ahora, 6 periodos. ¿Cuánto es eso? 223, 223, 865. Ahora por 5 periodos, ¿cuánto es eso? 235, 058. 4 periodos, en 246, 811. 3 periodos, en 259, 151. 2 periodos, ¿cuánto es eso? 272, 109. Un periodo, 285, 714. Y ustedes ven aquí, periodo 0, ¿cuánto es eso? 300. Entonces, ahí está, como dicen por ahí está, la tenemos, perfecto. Entonces, voy a colocar 10, por si acaso, para llegar a la imagen, ¿no es cierto?, inicial. La voy a tomar y la voy a pegar para después, ¿no es cierto?, dejarla aquí al ladito. Entonces voy a ir a esta cuenta aquí. La voy a guardar aquí. Mientras tanto, trabajamos en el Excel. Vamos acá
ahí, ¿no es cierto? Entonces, ya dijimos, aquí son 213, 204, aquí son 223, 865, 235, 058, 246, 811, 259, 151, 272, 109, 285, 714 y los 300. Entonces los intereses va a ser igual a este menos este otro. Ahí este va a ser igual a este valor menos este otro. Ahí este va a ser igual, perdón. Este va a ser igual aquí con acá. Este va a ser igual aquí con acá. Esto va a ser igual aquí menos acá. Este va a ser igual a este menos a esta. Y este va a ser igual a este menos esto. Y entonces, si yo quiero sumar todo eso, sería ahí. Bueno, y el valor presente, por supuesto, que es igual a eso, ¿no es cierto? Ahí. Ahí. Y, ¿verdad? Ahí. 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 Entonces, ¿vale? Estamos. ¿Para qué sirve esta tablita? ¿Para qué creen ustedes que sirve? Para el registro contable. Entonces, tenemos entonces aquí nuestra, ¿verdad? Nuestra tabla de cálculo. Recuerde lo que estábamos viendo. Estábamos en la página 55. El costo al inicio de un activo, de un bien de uso, en este caso una antena, que tiene en 10 años, al año 10, tiene que entregar el terreno rehabilitado y estimó que en ese periodo tiene que desembolsar 300.000. Y la norma dice en la letra C que debe ser al valor actual, ¿no es cierto?, de los costos de desmantelamiento y la rehabilitación. Lo está leyendo usted, ¿no es cierto?, para que coincida conmigo. Si no lo lee, lo vuelve a leer. Entonces, ahí está la tabla de amortizaciones. Entonces, recuerde que nos falta ese valor. Entonces, ¿cuál es ese valor? Este que está aquí, ¿no es cierto? Ese valor va a ser igual a este monto. Ese es el valor actual, ¿no es cierto?, del flujo futuro. Entonces, ¿cuánto es el valor, el costo al inicio de un bien de uso? 1.474.000. Ah, súper. Súper, súper, súper. Oye, qué capo. Qué capo el profe. Se pasó. Ese es el valor. Entonces, ese valor está ahí, ¿ves? Ahí está el valor actual, ¿no es cierto? El valor futuro, los 300.000, al 5% en 10 periodos es 184, 174. Entonces, estamos, ¿no? Ese monto. Entonces, ¿cuál es el registro contable?
aquí. Entonces el registro contable, acá tenemos el código, ¿cierto? Código, ahí tenemos la cuenta, tenemos el debe y el haber. Ahí estamos. Ya, entonces, usted se tiene que entusiasmar con esto. Estas cuestiones no son fáciles, pero lo hacemos fácil, ¿vale? Entonces, el registro contable, ¿cuál va a ser? Bien de uso, ¿no es cierto? Antena. Bien de uso, antena. ¿Vale? Y estamos. Ahí tenemos la antena. Y suponga que el ejercicio dice que lo pagamos al contado. ¿Cuánto pagamos al contado? Banco. No, documento por pagar, porque ustedes usan documento por pagar primero. Documento por pagar. Ahí, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el documento por pagar? Documento. Ahí. Documento por pagar. Y esta es la provisión. Provisión. ¿No es cierto? Desembolso futuro. Provisión, ¿no es cierto? Desembolso futuro. Desembolso. ¿No es cierto? ¿Cuánto es la provisión? Este valor que está aquí. Eso es, muy bien. ¿Cuánto es el valor costo de la antena? Este que está aquí. Ahí. Entonces, ¿cuánto es lo que pagué vamos a pagar al contado? ¿No es cierto? Porque esta es una municipalidad pudiente. Ahí, que tiene su luquita, ¿no es cierto? Vamos, aquí la glosa. Entonces, usted le coloca glosa. Valor inicial. Bien de uso, antena. Hasta ahí yo creo que ninguno de ustedes tiene problema, ¿no es cierto? De comprensión, ¿no es cierto? De la verdad, yo supongo, ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahí y estamos, y eso termina, ¿no es cierto? A 1.414.000. ¿Vale? Entonces, recuerde que la provisión en el año 1, ¿de cuánto es? 184. Ahí. Entonces, pero ya, perfecto, pero esta cuestión es por 10 años. Entonces, claro, todos los años tengo que ir, ¿no es cierto?, reconociendo qué cosa esto montos. Si yo sumo, ¿no es cierto?, si yo sumo estos 10 años, año 1, 2, 3, 4, 5, voy contabilizando, ¿no es cierto?, voy a llegar a que mi cuenta provisión del desembolso futuro es de cuánto, ¿no es cierto?, 300.000. Parto con los 184, le sumo los 9.000, 10.000, y así, al final, en el año 10, esa cuenta provisión va a llegar a 300, y entonces pagamos los 300. ¿Qué les parece? Fácil, ¿no es cierto? Entonces, y usted ahí, ¿no es cierto? Tranquilo ahí, ¿no es cierto? Esto está aquí en la H, ahí, ¿no es cierto? Entonces, usted en el año, ¿no es cierto?, va a contabilizar los intereses, la provisión, ¿no es cierto? Usted va a decir, vea usted, los 184 forma parte del costo al inicio del bien de uso antena. Sin embargo, en el año siguiente, estos valores van a gasto. No forman parte del costo inicial del bien de uso.
antena. Entonces, va a ir reconociendo gasto financiero, intereses, ¿no es cierto?, a provisión, desembolso futuro, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Cuánto es eso? Bueno, aquí tenemos este valor. Y acá este valor. ¿Se da cuenta? Entonces, la provisión automáticamente de 184 al sumar, entonces estos valores son los valores de la provisión a cada uno de los años, para el año 1, para el año 2, para el año 3. Entonces, si usted hace la mayorización, va a llegar a que comienza la provisión con este valor y va agregando estos valores. Y finalmente la provisión anual será esta. ¿Se entendió? Entonces, reconocimiento, provisión, ¿no es cierto? Provisión, desembolso futuro, año 1. Ahí. Estábamos. Y así, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, año 7, año 8, 9, 10. Punto. Llegamos a 300 y ahí pagamos y nos retiramos, damos de baja el activo y estamos. ¿Por qué? Porque esas son las reglas del contrato. Entonces, cuando vemos acá en nuestro texto, ¿no es cierto? Voy a grabar esto antes que se me... cuando estamos aquí, ¿no es cierto?, en los bienes de uso, cuando estamos en los bienes de uso, en la página 51, dice, ¿no es cierto?, valoración inicial, cuáles son los elementos del costo, y qué sucede cuando tengo, ¿no es cierto?, un desembolso futuro por concepto de una rehabilitación o, ¿no es cierto?, por un concepto de desmantelamiento. ¿Qué dice la norma? Dice que se debe reconocer una provisión. Eso lo dice la letra C del párrafo 15 en la página 51. Entonces, yo lo único que hice fue cumplir fielmente con lo que ahí dice y le agregué el valor, los montos, ¿no es cierto?, y la tasa de descuento. Entonces, ahora, ese 5% que yo puse cambia, ¿no es cierto? Si yo, en el tiempo, ustedes han visto cómo las tasas de interés en este periodo han llegado a su máxima expresión, teniendo un impacto, ¿no es cierto?, en las personas que tienen crédito de largo plazo, como el crédito hipotecario. Esto ha sido un tremendo problema económico que no se va a resolver de la noche a la mañana. Probablemente muchos de ustedes están con deudas hipotecarias y bueno, los que quieren comprar, bueno, ustedes que tienen el tema de la UEF, ¿no es cierto?, un problema, y las personas que quieren comprar, ni hablar, digamos, para ellos muchos desistieron de la compra porque no tienen esa capacidad de pago y porque los requisitos cambiaron, de 30 años se fueron a 15 o a 20 años. Eso significa que aumenta el pago mensual del crédito hipotecario, entonces lo hace inviable. Y entonces gente que tenía todo listo, por estas malas políticas públicas. Entonces, ahí están las consecuencias. Entonces, acá exactamente lo mismo, ¿no es cierto? En un periodo de 10 años puede cambiar la tasa de interés, por ejemplo, del 5% al 6, al 7, al 8. Bueno, en la medida que sube la tasa de interés, la provisión cae. La provisión cae. Entonces, si yo bajo la tasa de interés, la provisión sube. Eso es y esos ajustes se tienen que hacer cuando usted revisa periódicamente la tasa del valor del dinero. Entonces, eso. Ahora, esos son problemas que nosotros no veíamos hacía mucho tiempo.
al contrario, la tasa hipotecaria llegó a su mínima expresión, al 2%, con plazo de 30 años, 2%, UF más 2%. Hoy día ya está sobre el 4,8%, UF más 4,8%, y dicen que va a llegar al 6, 6,5%. Y los años, a 30 años ya no hay plata para financiar a 30 años la vivienda. ¿Qué significa eso? Significa que los jóvenes van a tener que trabajar más o esperar, postergar la adquisición y ahorrar más. Pero bueno, es así la vida. Así que lo importante es que usted conozca las reglas del mercado. Las reglas del mercado se mueven, ¿no es cierto?, dependiendo de los incentivos que haya, para bien o para mal. Y eso, duda con respecto a esta parte de lo que hemos estado viendo. No, no hay duda. Qué bueno. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que ustedes pregunten. Si no preguntan, tenemos un problema. Este curso lo tenemos que hacer participativo. Si ustedes no participan, se va a transformar en un monólogo. Entonces, eso es con respecto a los bienes de uso. Y también tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, más adelante, en donde los bienes de uso, su depreciación es por componente. Entonces, ahí vamos a ver qué sucede con el ajuste en la primera adopción, ¿no es cierto?, de un activo. Bueno, esta resolución 3 tiene una tabla de referencia que les permite, ¿no es cierto?, depreciar los bienes de uso o amortizar los intangibles, de acuerdo a la tabla referencial que tiene la resolución 3. Así que eso. Ahora bien, los activos intangibles, ¿no es cierto?, tiene insisto, la metodología. La metodología, ¿no es cierto?, de las resoluciones 3 es que es el concepto, ¿no es cierto?, ahí, el concepto. Ahora, valoración inicial, valoración posterior al inicio y revelaciones. Entonces, revelaciones, esa es la estructura. Reconocimiento aquí, reconocimiento. Concepto, reconocimiento inicial, posterior, al inicio y revelaciones. Entonces, esa es la metodología. Entonces, la tabla de referencia de vida útil me permite entonces asignar vidas útiles a los bienes de uso o activos intangibles de acuerdo a la tabla. Los activos intangibles, la norma habla de activo intangible adquirido y activo intangible generado internamente, ¿no es cierto? Los activos intangibles también se miden al inicio y también se miden posterior. Las propiedades de inversión, ¿no es cierto? Las propiedades de inversión también se miden al inicio, al costo, y posteriormente se miden al valor razonable.
Y si se mide el valor razonable, la propia resolución define lo que es el valor razonable. Dice que es el avalúo fiscal o, ¿no es cierto?, el valor tasado, el valor comercial. Entonces, supongamos que esto está, las propiedades de inversión, está en propiedades de inversión, en la página 71. Vamos a ir a la página 71 de la resolución 3 y vamos a hablar de las propiedades de inversión. Ya. Ahí. Entonces, las propiedades de inversión, ¿qué dice? Primero, el concepto, el reconocimiento, tal como estamos acá, ¿no es cierto? El concepto, el reconocimiento, su valoración inicial, ¿no es cierto? Ahí, su valoración posterior y la revelación. Entonces, ¿qué dice la historia, nuestro texto? Propiedades de inversión son bienes inmuebles, terrenos o edificios que se tienen en su totalidad o en parte con la finalidad de obtener renta, plusvalía o ambos en lugar de utilizarlos como bienes de uso o destinarlo para su venta en el curso normal de la operación. Es decir, los bienes de propiedades de inversión no son para usarlo, es para que lo use un tercero. Esto le genera ingresos por arriendo o una plusvalía. Entonces, esta norma incluye los inmuebles dados en arrendamiento operativo. Eso es importante, ¿no es cierto? Entonces, si usted está arrendando, usted es el arrendatario y está arrendando los bienes a un tercero, bueno, bienvenido sea, genera ingresos. Y recuerde, por muy municipalidad que sea, ese ingreso está afecto a impuestos de primera categoría. También dice que las propiedades destinadas al uso habitacional de los funcionarios no constituye propiedad de inversión. No constituye propiedad de inversión. ¿Vale? Es decir, hay personas que trabajan para la municipalidad y ocupan, ¿no es cierto?, infraestructura que le pertenece a la municipalidad o la municipalidad tiene el control sobre estos bienes. Esos bienes no forman parte de las propiedades de inversión. Entonces, ahí tenemos el concepto de un bien propiedad de inversión. Y luego, en la página 72, en el párrafo 7, tenemos el concepto de la valoración inicial. Y ahí, entonces, las propiedades de inversión que cumplan con las condiciones para ser conocidas como activos se valorizarán inicialmente al costo, en los mismos términos mencionados en la norma de bienes de uso. Es decir, recuerden lo que acabamos de hacer, en los mismos términos como si fuera un bien de uso, la determinación del costo al inicio. Y su valoración posterior, párrafo 73. Una municipalidad entonces, una municipalidad medirá todas sus propiedades de inversión al valor razonable en cada fecha de presentación. Las pérdidas o ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable de una propiedad de inversión se incluirán en el resultado del periodo en que surjan. Entonces, una municipalidad medirá todas sus propiedades de inversión al valor razonable en la fecha de presentación. Luego, el efecto, ¿no es cierto? Las pérdidas o ganancias derivadas del cambio en el valor razonable tienen efecto en resultado del periodo en que se hace la medición. Y en el párrafo 13 habla entonces, donde dice, define el valor razonable. Dice que el valor razonable es el avalúo fiscal o el valor comercial del bien. ¿Quién elige eso?
la municipalidad. Usted va a querer buscar el mejor beneficio para la municipalidad, el mejor precio que represente el bien, ¿no es cierto?, en los estados financieros. Entonces, el avalúo fiscal representa el valor comercial del bien. Yo puedo decir que no, salvo que alguien de ustedes me diga que sí, ¿no es cierto?, y que me lo pruebe, ¿no es cierto?, fehacientemente de que el valor comercial es más bajo que el avalúo fiscal. ¿Se puede dar? Sí, hay excepciones, pero lo normal es que el valor comercial sea más alto que el valor, que su avalúo fiscal. El avalúo fiscal es para determinar el valor de las construcciones. El valor comercial es para conocer el precio probable de venta de un bien. Entonces, bueno, cualquiera de los dos, el Contralor o la Contraloría define el valor razonable para las propiedades de inversión. Para la propiedad de inversión define el valor razonable en estos términos. ¿Vale? Entonces, supongamos que yo tengo, supongamos alternativa 1. ¿No es cierto? Yo digo que la propiedad de inversión, ¿no es cierto?, propiedades de inversión es igual a 100 millones, ¿verdad? La propiedad de inversión. Y yo voy a optar por el avalúo fiscal. Si el avalúo fiscal dice que 80, entonces tengo un menor valor del activo de 20. Entonces, a la fecha de la convergencia, tengo que reconocer una disminución de valor de la propiedad de inversión por efecto, ¿no es cierto?, de la medición posterior. Y esto va a tener efecto en la cuenta adopción por primera vez de 20. ¿No es cierto? O, ¿no es cierto?, déjeme ver, de acuerdo al instructivo, me saltó una duda. Me saltó una duda. Acá. Claro, exactamente. Si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, al 1 de enero del 2021, una propiedad de inversión valorizada en 100.000 y, ¿no es cierto?, vemos que el avalúo fiscal del bien es 80, entonces tengo que reconocer una disminución de valor de la propiedad de inversión por 20. Entonces voy a rebajar y el registro contable va a ser, ¿no es cierto?, ahí va a ser adopción por primera vez, la 311.05 por 20.000 contra deterioro acumulado. La cuenta de deterioro acumulado, usted la busca, deterioro acumulado por 20. Ahí estamos. Deterioro acumulado, y eso usted debe trabajarlo, ¿no es cierto?, con el manual de cuenta, y ahí tenemos el deterioro acumulado. Entonces, llevamos a patrimonio a la cuenta de adopción por primera vez 20, a deterioro acumulado por 20, y estamos. Sin embargo, usted puede elegir esta misma propiedad, esta misma cuenta, estos 100, ¿no es cierto?, pero bajo el método que dice tasación fiscal. Comercial. Ahí, ¿no es cierto? Me voy a correr un poquito para acá. Ahí. Entonces, tasación comercial. Si la tasación comercial dice que son 110, bueno, voy a contabilizar, ¿no es cierto?, lo mismo
que lo mismo que, ¿no es cierto? Pero adopción por primera vez, ¿no es cierto? Pero ahora aumenta mi activo. ¿En cuánto aumenta mi activo? ¿En cuánto aumenta mi activo? Entonces, aquí, ahí, ¿no es cierto? Nuevamente, ¿no es cierto? Ahora, la 311.05 va a ser por cuánto? Por 10, y el activo, ¿no es cierto? El bien de uso, perdón, la propiedad de inversión, ahí es 10. Y estamos. ¿Se fijan? Eso. El deterioro acumulado aquí, aquí, ¿no es cierto? Ahí, es la 148.01. 148.01. Y estamos. ¿Ves? Para hacer día viernes, creo que estamos bien. ¿No es cierto? Un rico cafecito, le pone música, ¿no es cierto? Se motiva, ella canta. Y eso. Entonces, eso es las propiedades de inversión. Entonces, insisto, la estructura de una resolución 3 es, ¿no es cierto?, el concepto, reconocimiento, valoración inicial, valoración posterior y su revelación. Y entonces, las propiedades de inversión. Entonces, se reconocen las propiedades de inversión al inicio, al costo, y la medición posterior es a su valor razonable, siendo el valor razonable la tasación fiscal o la tasación comercial. La norma dice a continuación de que si usted opta en esta convergencia, el método de la tasación fiscal puede en el futuro cambiarse a una tasación comercial. Y eso ocurre porque usted va a ir viendo que el activo, su valor es mayor, y usted va a querer cambiar, reconocer ese mayor valor, ¿no es cierto?, en resultado. Ya no va a la cuenta adopción por primera vez, sino que tiene efecto en resultado. Solo porque estamos en una fecha de convergencia, permite por única vez llevar a esta cuenta de adopción por primera vez. Entonces, después va a resultados. Entonces, si usted cambia en el futuro, no hay problema, siempre que haya iniciado con la política de la tasación por la vía del avalúo fiscal. Sin embargo, si usted opta ahora a la fecha de la convergencia el valor razonable como el valor comercial, y en el futuro usted quiere cambiarse a la tasación fiscal, eso no puede ocurrir. Eso está, ¿no es cierto?, en el párrafo 13 de la página 73, ¿vale? Entonces, la diferencia, conceptualmente hay que analizarlo, no es una decisión rápida que tomar, pero si usted me preguntan, yo le digo de inmediato, hágalo a tasación comercial, desde ahora. Porque el avalúo fiscal es un criterio, ¿no es cierto?, para determinar el costo tributario de un bien para efecto del pago de la contribución. Es una ecuación que está pensada en la recaudación fiscal por la vía de las contribuciones. Entonces, luego tenemos los costos de estudio y proyecto, las concesiones y el arrendamiento. Bueno, el arrendamiento también es un tema. Es un tema que ustedes tienen que, tiene un impacto para ustedes en el estado financiero. Entonces, básicamente el leasing financiero ustedes reconocen en el estado financiero, no reconocen el leasing operativo. Entonces, el leasing financiero
se reconoce, ¿no es cierto?, al inicio, al monto menor entre su valor, ¿no es cierto?, eligen al monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, el monto menor entre, ¿no es cierto?, el valor razonable. Usted cuando, en la práctica, ¿qué sucede? Cuando usted quiere, ¿no es cierto?, comprar 20 automóviles, usted sabe cuánto valen los automóviles en el mercado, sabe, y si lo paga al contado, sabe ese precio. Por lo tanto, ese es el valor razonable. Bueno, ese valor razonable usted lo compara con el valor actual de la suma de las cuotas de pagos, ¿no es cierto?, por arrendamiento. Entonces, calcula el valor actual de eso y compara ese valor actual con el valor razonable. Y comienza entonces reconociendo un activo y un pasivo por ese monto, por el monto menor, entre el valor actual de la suma de las cuotas de pago de arrendamiento y el valor razonable del bien. Reconoce un activo en leasing, un pasivo en leasing. Posteriormente, una vez que usted construye la tabla de amortizaciones, reconoce los intereses. Reconociendo un activo y un pasivo, intereses por pagar. Entonces, y después, entonces, usted termina, una vez que reconoce el activo y el pasivo, entonces usted paga la cuota 1, va rebajando los intereses, va rebajando el capital y va a continuación contabilizando, rebajando esta provisión que está en el activo por los intereses totales que genera el proyecto. Sin embargo, el leasing para usted es un activo que está siendo usado, ¿vale? Bueno, si usted lo usa, se deprecia. Ese activo sigue la suerte de los bienes de uso. Sigue la suerte de los bienes de uso. Sigue la suerte de los bienes de uso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al inicio ya conoce, usted lo conoce, al monto menor. Entonces, si lo va a depreciar, los bienes de uso, recuerde las depreciaciones por componente. Por lo tanto, habría que ver la factibilidad de descomponer el activo. Pero como son vehículos, no hay componente. El vehículo como un todo, usted lo deprecia, le asigna una vida útil y lo deprecia. Entonces, pero una vez que usted lo deprecia, tiene un valor libre. Y ese valor libre ahora tiene que medirlo. ¿Cómo? De acuerdo a los bienes de uso. ¿Y qué dicen los bienes de uso? Los bienes de uso dicen que la valoración posterior es al costo. ¿Y eso qué implica? Que tiene que medirlo para ver si el activo tiene deterioro. Y si tiene deterioro, se reconoce un resultado. Entonces ahora el bien de uso queda, ¿no es cierto?, presentado con su valor de adquisición, menos su depreciación acumulada, menos su deterioro acumulado y tenemos un nuevo valor libre. Bueno, eso mismo va a suceder en un leasing. ¿Qué les parece? Bueno, eso pasa con el arrendamiento. Entonces, también, ¿no es cierto?, después del descanso de esta primera parte, vamos a hacer un ejercicio de arrendamiento donde vamos a llevar, ¿no es cierto?, esta teoría que está en los arrendos para que ustedes tengan, ¿no es cierto?, algo que decir el sábado y el domingo y el lunes y así sucesivamente. Esto está en la página 85 de la resolución 3. Entonces, la agricultura, los fondos en administración, provisiones, beneficios a los empleados, los impuestos, las transferencias, las multas, ingresos, transacciones con contraprestación, ajustes, detrimento, efecto de las variaciones en los tipos de cambio. Eso tiene efecto en resultado. Deterioro. Y allí tenemos también un tema, ¿no es cierto?, para más tarde.
¿no es cierto? También que hay que estudiar ese tema. Deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. ¿Cuáles serán los generadores de efectivo? ¿Cuáles serán aquellos no generadores de efectivo? Entonces, vamos buscando eso para que ustedes después me puedan, ¿no es cierto?, decir los activos contingentes y pasivos contingentes, los errores, las estimaciones contables, las políticas contables. En realidad, tenemos un día muy hiperactivo. Bueno, recuerden, los errores, tal como aparece ahí una pregunta, los errores de periodos anteriores se reconocen en resultados acumulados, en los saldos iniciales, en el periodo en que se encuentran los errores. Si tengo errores del periodo, se corrige en la misma cuenta y termina el 31 de diciembre con ese error corregido. Las estimaciones contables tienen efecto en resultados. Si yo tengo un cambio en una estimación contable, este tiene efectos en el resultado del periodo. Supongamos, yo le cambio la vida útil de un bien, ese efecto va a tener un cambio en el resultado. Las políticas contables, también un cambio en la política contable tiene efecto en la cuenta de resultados acumulados en los saldos iniciales. Y así, fondo municipal, inversión en la sociedad y negocio conjunto, acuerdos conjuntos. Y, ¿no es cierto?, en el capítulo 3 tenemos el estado financiero, que lo vamos a ver más adelante. José Antonio, ¿estamos? Estamos, profesor, en el break de los 45 minutos. Volvemos a la 1 de la tarde. Ok, gracias, nos vemos.